Bueno, ¿qué tal? Vamos a seguir con los vídeos. Estamos hablando del tema de sucesiones, un tema corto. Yo creo que no tiene demasiado misterio, aunque es verdad que es algo nuevo y de alguna manera es un concepto un poco aislado, porque no hay demasiados temas previos que hayan tratado sobre esto y sin embargo tampoco hay demasiados temas que aparentemente tratan sobre ello en cursos sucesivos. ¿Qué pasa? Que si de sucesiones pasamos a hablar de series, que no es más que la suma de esos infinitos términos del listado de las sucesiones, el concepto luego del límite, que es un concepto que aparece en cuarto la ESO y todos los que hagan matemáticas o ingenierías y demás, estará hasta en la sopa. Incluso el concepto de derivada como tal no deja de ser un límite. Está bastante relacionado con la serie. Entonces, por eso, que parece una isla un poco entre el saber matemático que está dentro del currículo de secundaria, tiene su importancia. No es demasiado extenso y ya sabemos que nosotros lo hemos dividido en 5 bloques, siendo la definición... Bueno, he dicho 5, pero en realidad podrían ser perfectamente 3 bloques exclusivamente: la definición, progresiones aritméticas y finalmente progresiones geométricas. En las progresiones aritméticas, a su vez, así como de manera análoga ocurrirá en las progresiones geométricas, tendremos que conocer el término general, tanto en una como en otra. Voy a bajar esto un poco, así como la suma de n términos, que es algo que ocurre también en las geométricas. Cuando hablamos de definiciones, decíamos definir sucesión, pero no solo eso, sino familiarizarnos con los conceptos de la definición propiamente, que es una sucesión, que es aquello de término general, bueno, que son los términos, y que concretamente es el término general, que es aquello de la posición, y entre el término, que es el a sub n, y la posición, que es la n, cuál es la diferencia entre una cosa y otra. Hablamos también de sucesiones recurrentes, en concreto, que eran aquellas que para definir un término sucesivo he de empleo los términos previos conocidos. Las progresiones aritméticas y las progresiones geométricas son dos casos concretos de sucesiones recurrentes. En el caso de las sucesiones, de las progresiones aritméticas, decíamos que su término a sub n sería igual que el término anterior más una diferencia, y en la geométrica decíamos que el término a sub n era igual que el término anterior, y en vez de sumar una diferencia multiplicamos una razón. Tanto la diferencia como la razón en ambos casos pueden ser valores positivos y negativos, y en el caso de r, además de la razón, convendría decir, pueden ser positivos o negativos. En el caso de r convendría decir que también podría ser menor que 1. Esto quiere decir que en el fondo divido. Por ejemplo, si r valiese 1/2, esto es lo mismo que decir que divido entre 2. ¿Vale? Esto es como un resumen muy rápido de lo que vimos el otro día, pero sin embargo nos quedaba por ver la suma de términos, de n términos, tanto de las progresiones aritméticas como de las progresiones geométricas. Y eso es lo que vamos a empezar a hacer a partir de ya. En las progresiones aritméticas quedaban definidas por un a sub n, que era la anterior más una diferencia. A partir de esto sabíamos que el término general lo podríamos hallar fácilmente con esta formulita, que está en función de k, ojo. Y ahora me queda saber la suma de esos términos. Bueno, vamos a suponer que a sub n, en este caso, tenemos una sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub n. Bien, no concreto en nada,
pero vamos a suponer que esto es una progresión aritmética. Bien, si yo sumase los términos, en el fondo estaría siendo a sub 1 más a sub 2 más a sub 3 más a sub 4 más a sub 5 más a sub n menos 1 más a sub n, ¿vale? Pero en una suma sabemos que 2 más 3 es lo mismo que 3 más 2. Esta propiedad inherente a la suma la vamos a utilizar ahora para decir que también perfectamente puedo decir que a sub n será la suma de los n términos será a sub n más a sub n menos 1 más a sub 5 más a sub 4 más a sub 3 más a sub 2 más a sub 1. Es decir, que si a sub 1 más a sub 2 más a sub 3, es decir, en un sentido hasta a sub n, eso es la suma de n. La suma de n también será si le doy la vuelta a todo eso. ¿Y por qué hago este pequeño truco? Porque si nosotros ahora sumásemos esto, tendría que 2 suma de n es igual a, y al loro con esto, a sub n más a sub 1, perdón, a sub 1 más a sub n, a sub 2 más a sub n menos 1, Aquí sería a sub 4 más a sub 5, no, a ver. No, eso no es correcto. Aquí sí que lo dejaríamos así. Este con este, y cada uno de estos con el que le tocase por debajo, ¿no? Y este con los que le tocase por encima. Bueno, ¿qué estaríamos haciendo? Pues estaríamos haciendo a sub 1 más a sub n más a sub 2 más n menos 1 más a sub 3 más a sub n menos 2 más, y luego lo contrario, a sub n menos 2 más a sub 3 más a sub n menos 1 más a sub 2 más a sub n más a sub 1. Esto es lo que estaríamos haciendo. ¿Lo ven? Esto en el libro, por cierto, que me estoy sacando aquí de la manga, esto está en la página, en el punto 3, ¿vale? Este sería el punto 3, estaríamos ahora en el punto 3 del libro, que comienza también con esta expresión, de manera análoga a que nosotros deducíamos la expresión del término general genérico en función de n y de k de las progresiones aritméticas. Ahora haremos lo propio para la expresión de la suma. Bien, pues estando en este punto vamos a seguir. Tenemos que caer en la cuenta que cada uno de esos sumandos, pues vale, qué bueno esto, cada uno de estos sumandos, voy a seguir por aquí, a sub 1 más a sub n, ojo, que es exactamente igual que a sub 2 más a sub n menos 1. Y a su vez igual que a sub 3 más a sub n menos 2. Y a su vez igual, es decir, todos son iguales. Todos son iguales. ¿Vale? Por tanto, podría decir que 2s sub n es igual que n veces a sub 1 más a sub n. Esa es un poco la cuestión del asunto. Y tenemos ya la fórmula hecha. Si despejo el 2 de a sub n, me quedará a sub 1 a sub n partido 2 por n. Y aquí hemos llegado a la expresión de la suma de los n primeros términos de una progresión aritmética. ¿Vale? Vamos a poner un pequeño ejemplo
aquí abajo, que esto me está saliendo fenomenal. Vamos a suponer ejemplo. Vamos a utilizar este color para el ejemplo. Ejemplo. Dada la sucesión b sub n, y ojo que estamos en progresiones aritméticas, entonces vamos a suponer que es 4, 1, menos 2, menos 5, etc. ¿Por qué esto es una progresión aritmética? Bueno, pues porque podemos caer rápidamente en la cuenta que de 4 a 1 hay una diferencia de menos 3, que de 1 a menos 2 hay una diferencia de menos 3, que de menos 2 a menos 5 hay una diferencia de menos 3. Es decir, hay una diferencia constante, es una función recurrente en la que a partir de un término determinado somos capaces de definir los sucesivos conociendo esa diferencia, que es una cantidad fija, que suma o resta. Bien, pues si a mí me preguntasen, vamos a suponer que me preguntan la suma de los 100 primeros términos. Tengo dos opciones, o seguir haciendo esto, sé que aquí iba un menos 8, que luego irá un menos 11, que luego irá un menos 14, luego un menos 17, luego un menos 20, y así hasta llegar a los 100. Dense cuenta que ahora tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sin embargo, tengo que llegar a 100 y son un montón. Y si en vez de 100 aquí me preguntaran por los 1000 primeros, imagínense el tiempo que podría dedicarle a calcularlo. No tiene sentido. Entonces nos vamos a la expresión que acabamos de conocer. Yo sé que la suma de los 1000 primeros términos de la sucesión será el término primero más el término 1000 entre 2 por n, que en este caso es 1000. ¿Qué no tengo de aquí? A sub 1 lo tengo. Sé que a sub 1 es 4, así que lo conozco. La n es 1000, lo conozco. ¿Qué me queda por conocer? Efectivamente, el a sub 1000. ¿De dónde puedo sacar a sub 1000? Yo sé la expresión del término general y puedo sacarlo sin problema. Así que voy a borrar todo esto ya de encima. Voy a borrar, ¿qué voy a borrar? Voy a borrarlo por aquí. Ahí está. Bien, entonces yo sé que a sub 1000 será a sub 1 más n menos 1 por una diferencia que es menos 3. Perdón, por la diferencia. Esto es, a sub 1 lo conozco, que vale 4. Ahí está. La diferencia también la conozco. Sé que de aquí a aquí es 3, menos 3, perdón. De aquí a aquí es menos 3, de aquí a aquí es menos 3. Así que la conozco también. Y diré que es 4 más n menos 1 por menos 3. Esto a su vez dará 4 menos n más 3, que finalmente acabará dando 7 menos 3n. Pero ojo, que yo estoy pidiendo el a sub 1000, así que n es 1000. 7 menos 3 por 1000, tenemos 7 menos 3000 y es menos 2993. Ya tenemos el término buscado a sub 1000. Así podemos volver a la fórmula y decir que 4 más menos 2993 entre 2 por 1000 es la suma de los
1000 primeros términos, que esto, haciéndolo rápidamente en la calculadora, me da un valor un poco bestia, menos 149.000, no, 1.494.500. Esto es la suma de los 1000 primeros términos. ¿Ven la idea? Por resumir, y antes de pasar al siguiente, la suma en progresiones aritméticas será el primer término más el término n partido de 2 por n. ¿Quién es quién? Si me dicen la suma de los 80 primeros términos, tendré que decir que, por así, s es igual a 80, será el primer término, esto no varía, más el término 80 entre 2 por 80. Este es el término 80 y este es la posición 80. De ahí lo que decía, tener bien claro la diferencia entre término y posición. La posición está bien clara en una sucesión, que es una lista ordenada e infinita de términos. Este es el primer término, tengo el segundo término, tercer término y así. El primer término siempre está en la posición 1, el segundo término siempre está en la posición 2, el tercer término siempre está en la posición 3. Sin embargo, el término primero no tiene por qué ser 1, puede ser perfectamente, como acabamos de ver, un 4. Y aquí el término 2 luego es un 1. Y ninguno coincide con la posición. Ahora bien, este es N1, este es N2, este es N3 y así, etcétera. Así que tenemos que tener bien claro este asunto, ¿vale? Esto es la expresión para poder calcular rápidamente la suma de los n primeros términos en progresiones aritméticas. Ahora vamos a hacer algo parecido. Bueno, de hecho vamos a hacer exactamente lo mismo, pero, a ver, claro, si esto lo amplío mucho, claro, así me da para mucho más. Ostras. Progresiones geométricas. Ahí lo llevamos. Todavía me queda espacio aquí. Bueno, progresiones geométricas. Vamos a ver. Estas se caracterizaban por a sub n es igual a sub n menos 1, es decir, el anterior, por una diferencia. Así, perdonen, vale, así llegamos rápidamente a la, a ver, que aquí tengo un error, vale, perdón, vale, así llegamos rápidamente a la cuestión de que a sub n, lo voy a poner en este color, que a sub n es igual a sub 1 por r de n menos 1, pero que si lo queríamos poner en función de k, vale, decíamos a sub 1, perdón, a sub k por r n menos k. Ahí teníamos el término general, esto era el término general en progresiones geométricas. Vale. Ahora la cuestión es, ¿cuál es la expresión que me define la suma de los términos de una progresión geométrica, de los n primeros términos de una progresión geométrica? Bueno, pues algo parecido a lo que hicimos antes. La suma de los n primeros términos será a sub 1 más a sub 2 más a sub 3 más a sub 4 más a sub 5 más a sub 6 más a sub 7, así hasta llegar a sub n.
Bien, pues vamos a entender esta expresión como una igualdad en la que sabemos que toda igualdad, si hago algo a la izquierda y lo hago también a la derecha, la igualdad no se modifica. Pues esa es un poco la cuestión que vamos a ir haciendo. Primero voy a multiplicar por r a la izquierda. Entonces, para que la igualdad siga siendo, digamos que se siga cumpliendo, a la derecha habré de multiplicar también por r. Si desarrollo esa expresión, me quedará por propiedad distributiva, me quedará esta expresión, ¿vale? Lo único que he hecho es multiplicar a la izquierda y a la derecha por r, y luego en el siguiente paso ir aplicando propiedad distributiva, que es algo que conocemos. Bien, pero ojo, ¿acaso a sub 2, por ejemplo, no es a sub 1 por r? ¿O acaso a sub n no es a n menos 1 por r? Claro, pues eso es lo que tenemos aquí. A sub 1 por r es a sub 2. A sub 2 por r es a sub 3. A sub 3 por r es a sub 4. Aún más, si esto lo estiro un poco, a sub n menos 1 por r más a sub n por r, este de aquí es a sub n. Así que ese es el cambio que vamos a hacer, poniendo en la primera parte lo mismo y decir que entonces esto es a sub 2 más a sub 3 más a sub 4 más a sub n menos 1 por r es a sub n, y esto sí, a sub n por r se queda así igual. Bien, ahora volveré a hacer a la izquierda y a la derecha de la igualdad lo mismo. Yo, a ver qué pasa aquí, a la izquierda le sumaré a la izquierda y a la derecha, voy a hacer lo mismo. ¿Y qué es? Sumarle el primer término. ¿Por qué le sumo el primer término? Y ahora reordeno esto un poquito. Me quedaría a sub 1 más r por la suma, y el a sub 1 que acabo de coger, simplemente por cuestiones de orden, lo voy a poner delante y me quedará a sub 1 más a sub 2 más a sub 3 más a sub 4 más a sub n más a sub n por r. ¿Y acaso no es, ya nos vamos acercando, esto de aquí precisamente s sub n? Eso es. Por tanto, puedo decir que a sub 1 más r por s sub n, que es la suma de los n primeros términos, será s sub n más a sub n por r. Verán en el libro una pequeña errata. Esta llave la desplaza aquí. Es incorrecto eso que pone el libro, ¿vale? Por si alguien se da cuenta. Y aquí lo tenemos. Y aquí lo tenemos. No tenemos ahora más que despejar s sub n. Bueno, pues me quedará r por s sub n menos s sub n, es decir, que este pasa al segundo miembro, y esto es igual a sub n por r menos a sub 1, es decir, que este pasa restando al otro lado. Si saco factor común de s sub n, me queda s sub n r menos 1, y esto es a sub n por r menos a sub 1. Y no tengo más que terminar de... No, lo voy a poner aquí. Despejar, s sub n será a sub n por r menos a sub 1 partido de r menos 1. Y esta de aquí es la expresión de la suma
de los n primeros términos es la suma de los r primeros términos cuando hablamos de progresiones geométricas. Ahora la cuestión es absolutamente análogo. Bueno, así va a quedar muchísimo mejor. Ya estoy cogiendo el toque al asunto. La cuestión es análogo a lo que veíamos anteriormente. Claro, esto me quedó. ¿Ven? Esta expresión que vimos aquí para los primeros términos de una progresión aritmética, para la suma de los n primeros términos de la progresión aritmética, es similar a esta otra que vemos aquí. ¿Vale? Así que un ejemplo podría ser, vamos a poner un ejemplo, creo que antes usamos este color. Ejemplo. Dada la sucesión, vamos a poner C sub n y vamos a decir 1, menos 2, 4, menos 8, 16. ¿Qué está ocurriendo aquí? Tenemos varias cosas que sabemos. Sé que A sub 1 es 1, pero no solo eso, sé que A sub 2 es menos 2, sabemos que A sub 3 es 4, también sabemos lo que vale tanto A sub 4 como A sub 5, que es menos 8 y 16, pero aún más, conocemos la razón, que es menos 2. Es un valor fijo, constante, que multiplica a los términos, y de esa manera voy sacando los términos siguientes. Así que también conocemos la razón. Bien, vamos a suponer que me preguntan, dada la solución, perdón, la sucesión, que es una progresión geométrica, me preguntan la suma de los 15 primeros términos, por ejemplo. Bueno, pues yo tengo que tener bien presente esta fórmula de aquí. Entonces diré que la suma, vamos a hacerlo, que la suma de los 15 primeros términos será A sub 15 por R menos A sub 1 partido de R menos 1. De entre todos estos datos, ¿cuáles conozco? A sub 1 lo conozco, lo había leído correctamente. R lo conozco, he detectado que la razón vale menos 2 y solo me quedaría conocer A sub 15. ¿Y cómo puedo conocer A sub 15? Porque previamente tendré que emplear la formulita del término general para hallar A sub 15. Así que primero tendría que decir, bueno, A sub 15 será A sub 1 por R de n menos 1. Esto es, A sub 1 vale 1, la razón vale menos 2, n menos 1. Pero es que la n vale 15, así que es menos 2 de 15 menos 1 y es menos 2 de 14. Como es par le puedo quitar el signo, es 2 elevado a 14, quedará un número muy grande, 2 elevado a 14, que esto dará 16.384. Con esto ya puedo perfectamente, esto es A sub 15, por tanto, si tengo ya el valor de A sub 15, puedo ir perfectamente aquí y tendré la expresión completa. Así que la suma de los 15 primeros términos será A sub 15 que acabo de hallar, 16.384, por la razón, que es menos 2, menos A sub 1, que vale 1, aquí lo teníamos, entre R menos 1, es menos 2, menos 1. Esto es 16.384 por menos 2. Si lo hacemos en la calculadora, nos da un valor de 32.768. A eso le restamos 1 y debajo seguimos. Así que me quedará
32.767 entre menos 3 quedará me he callado porque tengo una pequeña duda aquí que no tiene sentido. No, hay algo que no va a salir bien. Este valor, a ver. Ah, no, claro. Aquí está el error. Igual algunos lo han detectado ya. Este es el error. Este es el error. Por tanto, esto no puede ser correcto. Claro, es que me estaba dando decimal y eso no podía ser. 3, 2, 7, 6, 9 entre 3. Ahora sí. 1, 0. 1, 0. Ahí está. 10.923 sería la suma de los 15 primeros términos. ¿Vale? Pues con esto terminaríamos las explicaciones teóricas puramente del tema. ¿Vale? Es un tema corto, intenso, es importante que esto lo miren con calma. ¿Vale? Aquí ven lo que habíamos hecho previamente. Qué desperdicio de folios, ¿eh? Bueno, le voy cogiendo el truco de todas maneras. Entonces, a partir de aquí habrá que hacer los problemas, pero ya digamos que no hay excusa para que puedan hacer todos los ejercicios, quitando quizás los problemas, pero todos los ejercicios marcados, ¿vale? Todos los ejercicios marcados. Lo dicho, espero que estén muy bien, cuidándose mucho. Creo que siempre termino igual los vídeos, pero resumiré diciendo que espero que estén cuidándose mucho, pacientes y responsables en este confinamiento que tenemos, que ya parece que se ha alargado definitivamente y a saber por cuánto. Cualquier duda que tengan, por favor, háganmela saber.